a iniciar la entrevista con Albany Granado, que como ya decíamos es jefa del Departamento de Investigación Económica de Econométrica. ¿Qué ocurrió en agosto? Porque la inflación se acelera casi hasta duplicar la inflación de julio, que había sido 33,8%. Desde que Venezuela entró en hiperinflación hace 2 años, un poco más de 2 años, el país, la economía se ha ido dolarizando. Eso quiere decir que, bueno, el tipo de cambio paralelo cada vez está haciendo más referencia como marcador de precios, tanto para los productores, para las empresas, como para los consumidores. Lo que ocurrió en agosto fue que el tipo de cambio paralelo aumentó alrededor de 100%, es decir, se duplicó respecto al mes inmediatamente anterior. Y el oficial, hay que decirlo, o sea, la tasa de referencia del Banco Central subió también alrededor de 80% en mes de agosto. Exactamente. Los factores que explican esa subida del tipo de cambio paralelo son dos. Uno, por el lado de la demanda, hubo un pago que realizó PDVSA a sus proveedores, y como estamos en una economía donde técnicamente en economía se habla de que hay una caída de demanda de saldos reales. ¿Eso qué quiere decir? Exacto. Simplemente que todos queremos deshacernos de los bolívares porque no tenemos confianza en el bolívar cada vez compra menos cosas, y para refugiarnos o compramos productos, adquirimos servicios o simplemente se refugia en la moneda dura, que en este caso es el dólar. Entonces, cuando hay un pago extra de bolívares en la economía, esa liquidez en bolívares va a buscar refugiarse en dólares. Entonces hay una mayor demanda de dólares en el mercado paralelo y para aquellos que pueden acceder en el mercado oficial. Por el otro lado, hay cada vez una oferta menor de divisas que circulan en el país debido a que los ingresos petroleros han ido cayendo. Buena parte de eso tiene que ver con el deterioro de la industria petrolera, que ya tiene años en esto, pero sobre todo en estos últimos meses se ha intensificado producto de las sanciones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos sobre PDVSA y los aliados comerciales del gobierno de Nicolás Maduro. Sin duda, estos dos factores hicieron que el precio de la divisa se disparara. Lo que ha ocurrido con la inflación es que, bueno, como simplemente estamos viviendo una dolarización de facto de la economía, no completa, porque hay una parte de la economía, sobre todo el sector de servicios, los servicios básicos que prácticamente en Venezuela son gratis, por así decirlo, y una parte del sector de comunicaciones que todavía está muy rezagado, lo que se paga en Venezuela. Sí, las tasas mensuales más bajas que veíamos ayer en estos datos de la Asamblea Nacional. Exactamente, ese sector pues no está dolarizado, pero otra parte de la economía, sobre todo el sector transable y algunos otros servicios como de salud, sí se está profundizando la dolarización en esos sectores, por lo cual el paralelo, si aumenta, esos precios aumentan. Es decir, que digamos, el comportamiento del mercado cambiario va a continuar incidiendo en el comportamiento de los precios y por ende en el poder adquisitivo del venezolano. Antes de mirar hacia lo que resta de año, o sea, las proyecciones que podríamos hacer desde este punto hasta diciembre, vamos ahora sí a compartir los datos de la Asamblea Nacional desde enero hasta agosto. Los van a tener de inmediato ahí en pantalla. Estos datos dan cuenta de una desaceleración de la inflación. Fíjense cómo en enero la tasa mensual de inflación fue 191,6%, empezó a desacelerarse 53,7% en febrero, 18,1% en marzo, en abril pues aceleró nuevamente a 44,7%, en mayo desaceleró a 31,3%, en junio se ubicó en 24,8%, en julio 33,8% y en agosto se acelera hasta prácticamente duplicarla, como ya hemos dicho, 65,2%. Para lo que resta de este año podríamos esperar que se mantenga esta tendencia, una tendencia donde se reactiva el ritmo de la inflación que se venía experimentando desde 2018. Es posible. Nosotros en Econométrica, a través de nuestro informe FARUS, que es un informe que hacemos de proyecciones, estamos esperando que la inflación crezca más rápido que el tipo de cambio paralelo. Eso quiere decir que simplemente el costo de la vida en dólares en Venezuela va a aumentar. Esperamos que sí la inflación repunte. Es difícil decir de que, bueno, volvemos a tasas de 3 dígitos, porque todo depende de cuánto aumente el tipo de cambio paralelo y qué pasa en la parte monetaria, en la política monetaria del país. Pero sí estamos esperando sobre todo
una mayor inflación en septiembre, porque parte del ajuste, nosotros como consumidores sentimos ese ajuste del tipo de cambio sobre los precios, sobre todo lo que uno compra más a diario, que son los alimentos en agosto. Pero aún así, el paralelo se remontó y el tipo de cambio en el que opera el sector de alimentos es alrededor de 10.000 bolívares por dólar, que es a la mitad de lo que está el paralelo en este momento. Eso quiere decir que queda un mayor espacio para aumentos de precios, sobre todo en el sector de alimentos. Que están estimando que se pueden estar registrando en este mes, en el mes de septiembre, a pesar de que Nicolás Maduro ha advertido que se va a retomar de alguna manera el control de precios, que van a empezar a revisarlo y actualizarlo de manera periódica. Sí, de hecho esa noticia a mí me preocupa mucho, porque desde que el gobierno de Nicolás Maduro aplicó el Plan 50 en agosto del año pasado, los niveles de escasez repuntaron en Venezuela y la inflación no se detuvo. Al finalizar el año obtuvimos tasas de inflación de 3 dígitos, los precios se duplicaban casi que en 2 semanas en promedio en la economía. Eso no contuvo la inflación, lo que creó fue una mayor escasez y al final un mayor impacto inflacionario. Entonces, si se retoman esas políticas, si el gobierno vuelve a irse por ese tipo de medidas, pues podemos estar hablando de un deterioro del escenario al final de año. Vamos a continuar abordando este tema y otros también relacionados con el desempeño de la economía venezolana.